grupo les voy a exponer sobre análisis de homogeneidad de varianzas. Cuando se realizan estudios, los resultados no siempre son los esperados, y esto hace que se genere datos fuera de contexto, lo cual a su vez hace que las varianzas de los grupos comparados no sean iguales. Esto genera que se tenga que escoger pruebas específicas para los tipos de datos que se tenga de acuerdo al contexto. Para ello se realiza el análisis de homogeneidad de varianzas y esto nos brinda criterios para poder escoger la prueba más adecuada de acuerdo a las condiciones de los datos que se tengan. Bueno, la primera prueba que vamos a estudiar aquí de la homogeneidad de varianzas es la prueba de Bartlett. Esta prueba nos permite probar si las K muestras tienen varianzas iguales, siendo K el número de muestras mayor a 2. Las ventajas que ofrece esta prueba es que el tamaño de las muestras puede ser de diferentes entre sí. Y una desventaja es que los datos de las muestras deben tener distribución normal. Bueno, para esta prueba se plantean las hipótesis en la cual las varianzas son iguales de todos los grupos y está como una hipótesis nula y como una hipótesis alternativa que al menos dos varianzas de al menos dos grupos sean diferentes. Se tiene el estadístico de prueba de la prueba de Bartlett, la siguiente, siendo S elevado al cuadrado, la varianza, SP elevado al cuadrado, la varianza combinada, que aquí se tiene la fórmula, y el NI, el tamaño de la muestra del iésimo grupo, y la K, el número de los grupos involucrados. Se realizan las operaciones y si la prueba el valor de la prueba de Bartlett es mayor que el valor crítico de esta prueba, que se busca en unas etapas específicas, es mayor, se rechaza la hipótesis nula. La siguiente prueba es la prueba de F máxima de Hartley. Esta prueba nos permite probar si las K muestras tienen varianzas iguales, siendo K mayor a 2. Una ventaja que nos puede ofrecer esta prueba es la que se lleva a cabo de manera mucho más fácil, y una desventaja es que los datos de las muestras deben tener distribución normal, además de que el tamaño de las muestras debe ser igual en todos los grupos. Para esta prueba se plantean las hipótesis igual que la prueba anterior, en el que las muestras de todos los grupos son iguales, y la hipótesis alternativa de que al menos dos de las varianzas de dos grupos sean diferentes. Para esta prueba, el estadístico de prueba se divide en la máxima varianza sobre la varianza mínima de los grupos. Se realiza esta operación y si el valor de la F máxima es mayor que el valor crítico de la F máxima, se rechaza la hipótesis nula. La siguiente prueba es la prueba de Cochrane. Esta prueba nos ayuda a detectar si una varianza es mucho más grande que las otras. Una ventaja que nos ofrece es la que tiene mayor sensibilidad que la prueba F máxima de Hartley. Las desventajas que se tiene es que los datos deben distribuirse normalmente y el tamaño de la muestra debe ser igual en todos los grupos. Para plantear la hipótesis de esta prueba, la hipótesis nula es que las varianzas deben ser iguales en todos los grupos, y como hipótesis alternativa se tiene que la varianza de un grupo debe ser mayor que las demás. Para esta prueba, el estadístico es el siguiente, que se muestra a continuación, en el cual en el numerador se tiene a la varianza más grande y en el denominador a la sumatoria de las varianzas. Se realiza la operación y si el estadístico de prueba calculado es mayor que el valor crítico, se rechaza la hipótesis nula. La siguiente prueba es la prueba de Fligner-Killing. Esta prueba nos permite probar si las K muestras tienen varianzas iguales, pero basándonos en los rangos.
Para esta prueba nos ofrece las ventajas de que es útil cuando los datos no son distribuidos normalmente y también cuando se tiene valores atípicos. También el tamaño de la muestra puede ser o no igual en todos los grupos, que esta es otra de las ventajas que nos ofrece esta prueba. Para la hipótesis nula se tiene que las varianzas son iguales en todos los grupos y que en al menos 2 grupos las varianzas son distintas, como hipótesis alternativa. Ya, el estadístico de prueba es el siguiente, en el cual la K es el número de grupos que se tiene, la N es el tamaño J ésimo de grupo y la AJ es la media de los valores de normalización, ya que para esta prueba se debe normalizar los datos, los rangos que se tienen. Y siendo la S la varianza. En esta prueba se obtiene el valor P y si este valor P es menor que el nivel de confianza, se rechaza la hipótesis nula. Bueno, luego tenemos el test de Leven, que es una de las pruebas más utilizadas junto a la primera prueba que vimos. Eh, Igual que las otras, tiene el objetivo de comparar las varianzas de los demás grupos y al igual que estas, tiene la misma hipótesis de la hipótesis nula sería que las varianzas son iguales entre los grupos, mientras que la hipótesis alternativa es diferente. Esta presenta algunos requerimientos, aunque la verdad son pocos, que son que tiene un nivel de significancia de 0,05 y que requiere al menos 5 datos de cada grupo de los que vayamos a analizar. Eh, Algunas de las ventajas de esta prueba es que es menos sensible a otras pruebas de normalidad y permite elegir entre diferentes estadísticos de centralidad como la media o, por ejemplo, también se puede usar la mediana para diferenciar un poco de análisis como el de ANOVA. Entonces, por otro lado, tiene desventajas, al igual que en la primera prueba que vimos, las fórmulas de estas son un poco más complejas, entonces puede ser un poco más tardado si no se cuenta con los programas adecuados para llevar a cabo las operaciones. Eh, bueno, aquí teníamos la fórmula, que es, como les comento, es algo compleja. Y aquí tenemos los componentes de la misma. W viene a ser el resultado de la prueba. K es el número de grupos involucrados en el análisis. N es el número de casos total entre todos los grupos. Y NI es el número de casos en un determinado grupo. Entonces, Em, estas pruebas son similares a un análisis de ANOVA, ya que si se ve en los ejercicios de estos casos de pruebas, únicamente se da una transformación de los datos que tenemos en un inicio y luego se lleva a cabo un análisis igual al de un tratamiento ANOVA, que tiene las siguientes fórmulas. Entonces, en todos estos se lleva a cabo, se fundamenta en la suma de cuadrados entre tratamientos, los errores de los tratamientos y, por último, el total de todo el conjunto de datos. Otros datos importantes son los grados de libertad y los cuadrados medios y finalmente el valor f que se obtiene para comparar con un valor f calculado, como vamos a ver en un siguiente ejercicio. Entonces, bueno, eh, este sería la parte, la forma larga de hacer este tipo de ejercicios. Como podemos ver, es algo extenso. Entonces, para empezar, podemos poner el número de grupos que vamos a trabajar y el nivel de significancia que queremos trabajar. Luego se debe poner los diferentes grupos que tenemos. Ah, perdón, me faltó mostrarles esta parte de aquí. Entonces, para ejemplificar este tipo de pruebas, desarrollamos este ejemplo. Entonces,
dice que se tomó los datos de suficiencia de biodegradación de plásticos de especies de hongos filamentosos del género Cladospori. Entonces, para esto se midió el peso en kilogramos del material perdido de un mismo plástico durante 6 meses y se obtuvieron los siguientes valores. Y aquí tenemos una tabla con los valores de cada una de estas. Como dijimos, eran 5 mínimo para cada una. Entonces, aquí ya ubicamos los datos de cada una de estas. Como podemos ver, están divididos por cada grupo. Luego se debe sacar la media de cada grupo para obtener los valores transformados, que los valores transformados son la diferencia de cada valor original menos la media de cada uno de estos grupos. Eh, luego, también podemos obtener la media para un cálculo que haremos posteriormente. Ya, luego como podemos ver aquí, este vendría a ser el análisis de la suma de cuadrados total. Como vemos aquí, para hacer esta operación, tomamos cada uno de los valores transformados y se le resta el promedio de todos estos valores al cuadrado. Ya, eso con cada uno. Y luego la sumatoria total y los grados de libertad, en este caso los datos totales menos 1. Luego tenemos la media de la diferencia de cada grupo. Como vemos aquí, son 5 datos, entonces se divide 5, 5, 5. Y esto es similar al anterior, solo que se resta la media de la diferencia con el promedio de estos datos de aquí. Ya. Eso para los cuadrados de los tratamientos. Como podemos ver aquí, ya se obtiene la suma de los cuadrados de los tratamientos. En cambio, en este caso, para obtener los grados de libertad, necesitamos el número de grupos menos 1. Entonces serían 2. Y por último tenemos la media, perdón, la suma de cuadrados de los de errores. Entonces para esto solo se resta cada uno de los valores que obtuvimos de la transformación menos la media de cada grupo de estos datos transformados y se obtienen los valores de aquí. Y igualmente que en los casos anteriores se lleva a cabo la suma y se obtiene este dato de aquí. Para este caso, en cambio, los grados de libertad es, es n, acepto el número de datos menos los grupos que tenemos en este caso. Ya, luego tenemos la media de los tratamientos y la media del error. Para esto tenemos que se utiliza la suma de cuadrados sobre los grados de libertad, como podemos ver aquí. Este es el dato paradométrico necesario para luego obtener el F calculado. Para el F calculado se relaciona la media de los tratamientos sobre la media del error. Y luego para el F tabulado necesitamos algunos valores que utilizamos antes, como el nivel de significancia, el más importante, y luego los grados de libertad entre tratamientos y del error. Con la distribución F también podemos obtener el p-valor para ya determinar si las varianzas son homogéneas. Entonces, si se obtiene un valor menor a 0,05, las varianzas se rechaza la hipótesis nula y las varianzas son heterogéneas. Pero si el valor es mayor como el que tenemos aquí, se acepta que las varianzas son homogéneas, como podemos ver aquí. Entonces, esta es la forma larga de hacerlo. Pero existe una forma corta que es haciendo lo mismo, transformamos los datos con los promedios, sacamos la diferencia y con estos datos de aquí se utiliza la herramienta de análisis de datos y análisis de varianza para un factor. Se toman los datos, todos los datos de aquí y ya, con el mismo alfa que estaba antes determinado y se pone un rango de salida, como podemos ver, es el mismo valor que obtuvimos de allá, el valor de P. Entonces así se llevaría a cabo.
que el análisis de la homogeneidad de las varianzas ayuda a rechazar o aceptar el supuesto de homoscedasticidad que se asumen en las pruebas estadísticas. Cabe recalcar que la homoscedasticidad es cuando las varianzas se mantienen iguales o constantes en todas las observaciones. También que las pruebas de homogeneidad de varianzas permiten seleccionar la prueba más adecuada de acuerdo a las particularidades de los datos y tamaño de las muestras. Por último, se tiene que las pruebas que presentan mejor estabilidad para los diferentes tamaños de las muestras son las pruebas de Bartlett y las pruebas de Levin.